Saludos cordiales, amigas y amigos. Hace no mucho, rodar cine en Ecuador era una tarea casi imposible y fueron muy pocos los que lograron hacerlo debido a los costos, pero especialmente por la falta de recursos humanos y técnicos. Por fortuna, ahora en el país ya existen más directores de cine, productores y actores, al tiempo que empiezan a implementarse políticas nacionales para el cine y varios de los proyectos y realizaciones de Ecuador están logrando el reconocimiento dentro y fuera del país. Entre los cineastas ecuatorianos que destacan por sus producciones está el guayaquileño Fernando Mieles, graduado de director de cine en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, premiado en el Festival Internacional de Cine Pobre en el 2003 por su guión Prometeo Deportado. 6 años después, Fernando Mieles está a punto de estrenar su película Prometeo Deportado, que es uno de los largometrajes nacionales de más alto presupuesto y dedicación. Por ello, La Caja de Pandora ha invitado a Fernando Mieles para que comparta con nosotros cómo labró su carrera de documentalista y cineasta, pero además para que nos permita indagar en la historia de su vida, que también en gran medida tiene relación con lo que él ha venido haciendo en el cine. Bienvenido, Fernando. Un gusto tenerte aquí. Si pudieras un poco relacionar tu vida con el cine, ¿en qué género podrías ponerla? ¿Ha sido una vida de suspenso, de drama, de humor? No sé, o sea, como que no, hasta cuando hago no me encasillo mucho en un género, ¿no? Sino que me gusta mezclarlos todos. Entonces creo que es como la vida misma, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Tiene de todo. Llena de matices. Tiene de todo, ¿no? Tiene suspenso, es una tragicomedia. A ratos también es una tragicomedia. Claro, todos vivimos eso, ¿no? Claro, si es que uno no se ríe. Claro. Y ha habido también momentos de gran esfuerzo en esta carrera tuya, ¿no? Sí, momentos muy duros y todo. Imagino como en cualquier carrera, ¿no? ¿Siempre quisiste ser un director de cine? A ver, no. ¿No? ¿Cuándo aparece esa dedicación? Sabes tú que yo ni yo mismo sé, ¿no? O sea, sé que hubo un periodo cuando yo estuve en el colegio, ajá, ¿no? Más o menos a los 14 años, ¿no? En que, o sea, me sentía atraído por el teatro, ¿no? Claro, antes de esto yo siempre leía muchísimo, ¿no? O sea, vengo de una familia donde se lee mucho, ¿no? Entonces, leía mucho, más que todo literatura, novela y cuento, ¿no? Pero a los 14 años, creo que es 14, sí, me siento fascinado por el mundo del teatro. Entonces, me meto en el grupo de teatro del Colegio Alemán, ¿no? Y entonces, en ese momento en que ya uno le toca hacer la elección de su vida, yo estaba dudando, ¿no? O sea, por un lado, mis padres que querían que yo sea médico, continuando con la tradición, con la carrera de mi padre, o sea, cosa que no me incomodaba, o sea, tampoco era, o sea, me gustaba, pero no era lo que sentía. Pero tenías una mayor afinidad con lo otro, ¿no? Sí. Mira, te propongo lo siguiente, vamos en este instante a mostrar un perfil que ha elaborado nuestra realizadora Dina Romero en Guayaquil, un perfil tuyo, ¿no? Y a partir de entonces seguiremos hablando acerca de la historia de tu vida. Ok. Me acuerdo es que mi mamá iba bastante al cine, ¿no? Y pasaban El gato con botas y la segunda película que me impactó muchísimo, La Bella y la Bestia de Jean Cocteau. Pasaban aquí en Guayaquil, no sé por qué, gracias a los censuradores, ¿no? Pasaron Pink Floyd, The Wall, para niños. Yo pues ya no era tan niño ahí, pero a los 12 años fui y vi The Wall. Y lo mismo, una vez en un cine porno, estaban dando una tripleta y la tercera película era Bella de Día, de Buñuel. Belle de jour. Belle de jour, como un venec l'après-midi. Yo ya salía tocadísimo, o sea, y lo que decía, esto es otra cosa. No, o sea, esto no es una película normal, no es una historia tradicional que te cuentan. O sea, hay algo más allá. Je t'aime chaque jour davantage. Moi aussi, Pierre. Desde pequeño lo que me acuerdo era que leía mucho, ¿no? Pero es como que me van orientando las lecturas y me van haciendo descubrir este mundo.
Yo lo que realmente digo es yo quiero hacer teatro. Entonces estoy con el grupo del teatro del colegio hasta que me gradúo. Cuando me gradúo digo, ¿qué hago? En la balanza, o sea, en ese momento estaba empezando más el teatro y la literatura. Empiezo a ir al taller literario de la Casa de la Cultura. Se daba cuenta de la metodología que usábamos, o sea, de cómo era la estructura de la enseñanza pedagógica, de cómo se iba armando paso a paso. Primeramente una formación, de alguna manera rápida de actores, ¿no? Porque un año escolar hay una primera fase de preparar a los actores, a las actrices al escenario. Y Fernando definitivamente se distinguía. Desde que llegó al taller, yo me di cuenta, evidentemente, de su interés y, por supuesto, su talento. Pero también me di cuenta de su conflicto. Él vivía en un conflicto expresivo no podía delimitar qué era lo que quería hacer en el film. O sea, yo notaba que él escribía y en sus descripciones, en sus cuentos, prevalecía siempre el nivel descriptivo, más que otro nivel introspectivo. Y eso es muy propio de alguien que necesitaba otro género para expresarse. Era el caso de Fernando. Tengo que estudiar afuera, quiero ver otras cosas, y me gané la beca, y ya de ahí me fui a estudiar para Cuba. Para mí fue maravilloso, o sea, pues imagínate, tener, no sé cuántos años tenía, creo que 19, o si no 20, no, 20, ¿no? Estar en Cuba, estar totalmente libre y estar estudiando lo que yo quería, ¿no? Y descubriendo, ¿cómo se llama?, un mundo nuevo que era el cine. Y justamente por esa época, ¿cómo se llama?, uno que había sido mi profesor de guión, estaba en Portugal y me dice que están pensando en ¿cómo se llama?, en hacer el equipo para hacer una telenovela allá. Mi idea era irme para España, tomar el tren para Portugal, buscar, trabajar y después hacer mi vida por allá o comprarme el pasaje de vuelta para acá, ¿no? Entonces, pero ni bien llego al aeropuerto de Barajas, me detienen, empiezan a ver mis papeles y me piden el pasaje de vuelta. Te sientes sumamente frágil y débil y te sientes culpable de algo que tú no has hecho. Encima venía a rehacer mi vida acá, ver por dónde empezaba y con la consigna de que tenía que escribir y que tenía que escribir esto, pero en ese momento no salía. Los dos trabajos en los que hemos trabajado con Fernando, que son Prometeo Deportado y Descartes, son muy diferentes entre ellos. En cuanto a Prometeo, era un guión que venía trabajando durante 8 años. Prometeo Deportado es una película enmarcada dentro del contexto de la migración, pero pienso yo que es una película más acerca de la identidad ecuatoriana y de lo que es ser ecuatoriano. Con el que empezamos en Descartes era un material imperfecto. Todo fue rodado de una manera artesanal, pero a la vez nos dimos cuenta que eso era un acierto para el tipo de documental que se estaba haciendo. Es un documental que habla sobre cine y que evidencia el recurso del cine. Yo he tenido la suerte de ver en el preestreno en abril 2009, en el marco de OCEDOC, por 8,5, su película documental Descartes, hecho con poquísimos medios técnicos, pero con muchísimos y muy ricos medios artísticos e intelectuales. Habría que ver este material que se hizo, ¿no? Es honesto y consecuente hasta las últimas consecuencias con su trabajo. Y eso es, para mi modo de ver, algo muy valioso y que lo define en su real dimensión como artista. También pasa que Fernando hace que te interese el material. Y yo creo que eso es esencial, o sea, él logra que las personas con las que está trabajando se enamoren del proyecto y al final uno hace lo que quiere, lo que sea por un proyecto que ama. Para mí eso es lo mágico de hacer cine. Ahora que yo hacía Prometeo, yo ya decía, ¿cómo se llama?
es una idea que pues yo escribí durante tantos años, o sea, que tenía una pasión atrás, y de pronto ves cómo esta pasión se va desbordando hacia toda la gente del equipo. Entonces, para mí es que ahí se hace la magia. Muy bien, ahí está una parte de tu vida. ¿Qué es lo que buscas, Fernando, mediante el cine? ¿Qué es lo que busco? ¿Sí? ¿Quieres hacerte famoso? ¿Quieres proyectar un mensaje? O sea, no sé. ¿Quieres recrear la realidad? ¿Cuál es el propósito? Mira, yo trabajo mucho por impulsos, por sensaciones, ¿no? O sea, creo que lo que me mueve es mi medio de expresión, ¿no? Yeah. El cine, ¿no? Porque creo que tiene algo que no tiene que es lo que me atrae a mí, ¿no? Que es el manejo del tiempo y el espacio. O sea, para mí básicamente cine es tiempo y espacio, ¿no? Dentro del cual transcurre una acción que lo hace patente, ¿no? Ya sea documental, ficción, pero siempre estás jugando con tiempo y con espacio, ¿no? Sobre todo con tiempo, ¿no? Ahora, dentro de eso, yo creo que me muevo por preguntas muy de momento, o sea, preguntas que para mí son esenciales en ese rato, ¿no? Por ejemplo, Prometeo deportado nace de un hecho que me ocurrió a mí. Pero la película no es sobre mí, ¿no? Sino es a través del hecho de la deportación, ¿cómo se llama? Una interpretación mía sobre los años que he estado acá en el país. Y de eso vamos a hablar a profundidad más adelante. Una vez que volvamos de la siguiente pausa, te propongo esto. Amigas y amigos, es Fernando Mieles, cineasta ecuatoriano, aquí en la Caja de Pandora, con quien estamos compartiendo. No se vayan, que tenemos cosas muy interesantes para mostrarles. Ya venimos. Al volver, Fernando Mieles explicará por qué no hay grandes diferencias entre el cine documental y el de ficción. Para mí no hay diferencia casi entre documental y ficción. O sea, para mí existen películas. Seguimos compartiendo con Fernando Mieles, cineasta ecuatoriano, aquí en la Caja de Pandora. Ya nos hablabas de Prometeo deportado, ¿no? Que es una de las obras fundamentales en tu carrera. No, todavía tienes mucho para hacer, por cierto, pero claro, esta ya es una obra importante. Cuéntame un poco de tu familia. ¿Tu familia también está vinculada al cine? No, o sea... Tu madre es quien les induce mucho, ¿no? De niño, así veíamos en el perfil. Sí. O sea, mi madre es profesora, mi padre es médico, ¿no? Entonces sí, como viste en el perfil, o sea, sí, la que nos llevaba siempre o al teatro o al cine era mi madre, ¿no? La que nos leía también era mi mamá, ¿no? Y de ahí mi hermano, o sea, trabaja en una empresa en Lima y mi hermana... Nada que ver con el cine ni con el teatro, ¿no? Nada que ver, pero él era muy buen fotógrafo. De foto fija. Era porque ya dejó. Colgó la cámara. O sea, no sé si es que él sigue haciendo, ¿no? Pero, o sea, antes sí se dedicaba a hacer fotos, ¿no? Y mi hermana, que es actriz. Tu hermana es actriz, sí. Interesante. Sí. ¿Y es una actriz en ejercicio pleno? Sí. Ella vive... de teatro, vive en Nueva York. En Nueva York. ¿No? Y ella vino para acá, para Prometeo, ¿no? Ella también hace... Participa también como... Participa como uno de los personajes. En el elenco. Sí, es que, pues, o sea, Prometeo es una película coral, ¿no? Es de muchos personajes, ¿no? Entonces uno de ellos... Ya. No tiene un papel protagónico. O sea, lo que pasa es que todos son protagónicos. Todos son protagónicos. Para mí son 15 personajes que van llevando la historia, ¿no? Ya. Claro, Prometeo es el ¿cómo se llama? Yo no lo llamaría personaje principal, ¿no? Pero sí es el que va llevando la historia. Muy bien. Oye, vamos ya a la parte interactiva del programa. Quisiera proponerte que tú descubras uno a uno los diferentes videoclips que hemos preparado en el programa
ahí tienes género, estilo, memoria, odisea. ¿Qué es? No sé, yo no conozco el contenido de los videoclips, ¿no? De modo que aquí vamos a ir descubriendo los dos. Ya. ¿Por dónde quisieras empezar? Tienes aquí el control, este ratón de computador con el que irás abriendo. ¿Por dónde quisieras ir? Empecemos por género para ver qué hay. ¿Qué puede significar esto de género? No sé. ¿No sabes? No sé, o sea, no sé si es género cinematográfico, género... No sé. No sé, yo tampoco, de modo que... Veamos qué tiene. Veamos de qué se trata. El documental es un género cinematográfico y televisivo cuyo objetivo es registrar hechos ocurridos en una sociedad de la manera más real posible. Pepe Yepes, cineasta y documentalista guayaquileño, cree que este género está en auge, pero que requiere mayores espacios de difusión y distribución. Ha habido un crecimiento ahí, no solamente de público, sino de realizadores. Y hay que reconocer en eso el trabajo de Cine Memoria y su festival. De todas maneras, y eso no es solamente aquí en el Ecuador, el mercado para el documental es reducido. Y eso a pesar de que estamos en una época de auge del documental. En el país yo diría que algo que sí falta y que en lo que debería trabajarse es en que la televisión, tanto pública como privada, le dé más espacio a los realizadores de cine documental. Yepes, quien trabajó con Fernando Mieles en la producción de Descartes y Aquí soy José, ya promueve iniciativas a favor de este género. Otro proyecto que nosotros tenemos y que ya comienza a ejecutarse es un cineclub que va a funcionar en el MacCine. Este cineclub va a estar especializado en cine documental, aunque no quiere decir que no podamos pasar también películas de ficción. Nosotros vamos a estar exhibiendo ahí 2 películas al mes, o sea, una película quincenalmente. Va a aparecer en la programación del MacCine, etc. Él es miembro de la Fundación Memoria Ciudadana, agrupación de realizadores que busca mantener vivos los episodios históricos de nuestro país. Memoria Ciudadana tiene un proyecto que es el más importante, quizás digamos como el proyecto central, es la conformación o construcción de un archivo digital de imágenes fijas y en movimiento. Ese archivo va a estar a la disposición de cualquier persona interesada en investigación social, en hacer cine documental, en investigación histórica, porque creemos que, como ya dije, es necesario fortalecer la memoria como una manera de poder reflexionar sobre los pasos que la sociedad nuestra va dando y irlos mejorando, ¿no? ¿Tú te sientes más cómodo en el género documental o en el género de ficción? Mira, lo que pasa es que como yo los abordo, como para mí no hay diferencia casi entre documental y ficción. O sea, para mí existen películas, ¿no? O sea, yo a veces molestaba, ¿no? Cuando estaba haciendo documental, yo decía, no sé, creo que estoy haciendo una ficción, y cuando estaba haciendo ficción decía, no, creo que estoy haciendo un registro documental, ¿no? Sí, si bien el documental trabajas con un material que está ahí, que es la realidad, también tiene una puesta en escena, o sea, también a veces tiene un guión, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y está construido. Docuficción. Ese es otro, ¿no? O sea que también es dentro del terreno documental, ¿no? O sea, la docuficción también es un género, ¿no? Pero a lo que yo voy es que por ejemplo, cuando he trabajado Descartes y cuando he trabajado Aquí soy José o cualquier documental, o sea, yo lo abordo como si fuera una ficción, ¿no? Es más, en el armado de la historia y eso, o sea, siempre prima una fuerte conciencia dramatúrgica para ir armando. Donde no respetas la cronología o no respetas los sucesos en la linealidad de lo que ha ocurrido. Claro, porque o sea, no tiene por qué ser necesariamente una historia contada cronológicamente, ¿no? Que es lo rico del documental, ¿no? O sea, es un género muy generoso, ¿no? Y para poder contar o para poder ensayar formas de narrar.
generoso y en auge, ¿no? En América Latina y el mundo entero. Sí, hay como un nuevo... ¿Es un nuevo boom del documental que estamos viviendo en el mundo? O sea, yo creo que también es por... O sea, yo creo que se está visibilizando mucho más, ¿no? O sea, siempre ha existido documental, lo que pasa es que siempre era como un género visto menor, ¿no? En cambio ahora... ¿Visto desde dónde? ¿Desde lo comercial? ¿Desde los distribuidores comerciales? Exacto. Y ahora lo están adoptando, está entrando a las salas gigantes de cine. Sí, no, o sea, no tanto, pero tiene mayor fuerza. Y con la cuestión que está teniendo más cabida en las televisoras, ¿no? Sin duda, yo creo que la televisión de cable también ha aportado en esto. Las televisoras públicas en el mundo entero incorporan muchísimo documental y eso obviamente permite más oportunidades para el público y para los realizadores. Vamos a otra pausa, Fernando. Amigas y amigos, es Fernando Mieles, el cineasta y documentalista ecuatoriano que está aquí con nosotros compartiendo. Está a punto de estrenar Prometeo, Deportado, una película que va a ser fundamental para todos. Vamos a esta pausa, no se vayan, ya venimos y seguimos compartiendo con él. Al volver, el cineasta Fernando Mieles comentará sobre el segundo encuentro latinoamericano de documentalistas que se realiza en Guayaquil. Es para conversar sobre el documental, ¿no? Y para conversar con figuras muy importantes, vienen a exponer, hay mesas de trabajo. De vuelta con Fernando Mieles, cineasta guayaquileño, ecuatoriano, aquí en la Caja de Pandora. A propósito del documental que estábamos hablando, en estos días en Guayaquil precisamente hay un encuentro, el segundo encuentro latinoamericano de documentalistas, ¿no? También estarán de Europa, España, Portugal. Sé que vienen básicamente de Latinoamérica, ¿no? ¿No? ¿Y este encuentro qué persigue, Fernando? Mira, o sea, yo estoy invitado a él, ¿no? O sea, básicamente de lo que sé es que es para conversar sobre el documental, ¿no? Y para conversar con figuras muy importantes, vienen a exponer, hay mesas de trabajo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y creo que el tema central es ¿cómo se llama? El problema de la distribución, ¿no? Que ese es un gravísimo problema, ¿no? Tú tienes varios documentales a tu haber. ¿Has tenido problemas el momento de distribuirlo, de mostrarlos? Mira, lo que pasa es que los documentales que tú has visto han sido hechos, por ejemplo, para cuestiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el de Tábara era para el museo, el de Aquí soy José fue una primera experiencia, entonces no apuntamos tanto hacia distribuirlo comercialmente, ¿no? ¿Y esa perspectiva tuya ahora ha cambiado? Entonces, ¿estás pensando ya en los grandes públicos? Estoy como a medio camino. Estás ¿no? a medio camino. Porque justamente ahora se está pasando, ¿cómo se llama? Descartes. El último documental se está pasando tanto en Guayaquil y Quito, ¿no? Pero la forma de distribución que nos planteamos fue no apuntar necesariamente hacia las grandes salas, ¿no? Encima nos empezamos preguntando, ¿no? ¿Qué tanto nos iba a tomar en fuerza eso de hacer esa gran inversión de energía y de recursos para pasarlo en salas, ¿no? Y si eso era válido. Y entonces deciden ir por el otro público. Exacto. Un público alternativo. Exacto, por otro camino que creo que a este documental le va mucho mejor, ¿no? O sea, porque habla sobre el rescate de la memoria, de material fílmico perdido. Claro. Y que ese es un propósito central del documental, ¿no? Rescatar la memoria, básicamente. Sí,
Sí. Oye, sigamos buscando en esta página la interactividad de estos videoclips. ¿Qué tenemos? Estilo, memoria, ¿por dónde quieres ir? Veamos memoria. Memoria, ¿por qué? Porque tiene relación con lo que hemos estado hablando. Puede ser que sí. Vamos entonces. ¿Usted conoce a Gustavo Valle? Gustavo Valle, cineasta. Gustavo Valle es fotógrafo social y periodista, y en la década de los 70 fue uno de los primeros guayaquileños que se atrevió a hacer cine en la ciudad. Yo comencé a trabajar en la Fotograu, Boyacá y Luque, cuando tenía unos 12, 13 años. Entonces ahí abría la puerta, daba una barrida y después a secar fotos, a ver negativos. Y poco a poco me fui involucrando con la fotografía. Además, pasaba películas en el Cine Central, mi tío era administrador. Y me gustó el cine. Y aparecieron las bases para los concursos del Centro Municipal de Cultura. Conocí a Vicente Boven, el primer camarógrafo de aquí, del Canal 4. Él decidió trabajar conmigo, porque yo no tenía para pagarle. Entonces le expliqué la idea. Así que me ayudó por la cámara, la filmadora. En ese tiempo se usaba una Bolex, unas cámaras pesadas de cuerda. La primera fue el subamericano, sub. Lo hicimos y ganamos el primer premio, pero compartido con Paco Cuesta. Después hice el siguiente año, sobre el 76-77, Naturaleza Muerta. Estas películas, almacenadas durante 3 décadas en el Museo Municipal, se convierten hoy en el tema central de Descartes, documental en el que Fernando Mieles hace un nostálgico recorrido por la historia del cine en Guayaquil, mientras se le sigue la pista a Valle y su obra. Descartes definitivamente, en esa búsqueda de estas películas perdidas, de este cine que se hizo de esta manera tan romántica en comienzos de los 80 en Guayaquil, lo que está es buscando y tratando de recuperar una memoria perdida. Y da una hermosa película que habla de Guayaquil. Sí, que habla del comienzo del cine en Guayaquil o de un realizador intuitivo pero muy capaz, y lo que le pasa a ese cineasta es que queda olvidado. Y casualidad, no casualidad, lo rescata la película de Mieles. Fernando hizo un buen trabajo. No se trata de un trabajo, de lo que hizo Gustavo Valle, sino un equipo. Y más allá todavía de rescatar un poco la memoria colectiva de Guayaquil, ¿no? Hay cosas que ya no se ven. Estamos hablando de más de 30 años. El modo de hacer cine en ese tiempo es una época. Creo que el objetivo principal sería que la gente no deseche su memoria. Muy bien, ahí está la memoria, ya sabemos exactamente de qué se trata. Ustedes están en esa búsqueda de la recuperación de la memoria. ¿Qué lección te ha dejado Descartes, conociendo a fondo a este personaje, a este pionero, ¿no?, en lo fílmico en Guayaquil? Uno de los pioneros, sin duda. ¿A qué te refieres con qué lección? Sí, o sea, sí. ¿Qué es lo que te produce desde el conocimiento, desde la técnica, desde conocer a este ser humano, ¿no? Porque entiendo que un documentalista al final de su tarea tiene una suma de conclusiones, en lo técnico, en lo humano. Lo que pasa es que como el proceso de hacer la película, lo que te contaba, ha sido tan largo, es como que he tenido, o sea, por eso que me sorprende con la pregunta que tú me haces, o sea, es como que a lo largo de estos 8 años, sí, o sea, yo siempre me he estado haciendo esta pregunta, o sea, ¿qué me está dejando? Sí. ¿No? O sea, y todavía no logras responderte. No, o sea, sé que hay una excelente película de la que estoy muy, muy orgulloso, tanto en su fondo como en su forma, y de la gente con la que trabajé. Sé que, o sea, no rescatamos la palabra, pero sé que dimos a conocer a la ciudad, a Gustavo Valle y su obra, que estaba ahí mismo, pero que no lo recordaban. Sé que a lo largo de estos
trabajos se ha consolidado un equipo en Guayaquil, ¿no? Un equipo de realizadores. Un equipo de realizadores que empezamos con Aquí Soy José, seguimos en Descartes, ¿no? Y que ya cada uno está haciendo sus propios trabajos, Pepe, Billy por allá, ¿no? Entonces, es como que se ha generado muchísimas cosas, ¿no? Y en esta búsqueda de la recuperación de la memoria, el acervo fílmico guayaquileño es importante, que aún está allí por ser rescatado, desempolvado, porque también en nuestro país, en todas las ciudades, creo yo, existe un acervo fílmico que está guardado, que no nos sirve de mucho. Exactamente, y eso era lo que te decía, que es una de nuestras propuestas de distribución con el documental. O sea, poder llegar e ir a estas zonas, o sea, más que las salas y recuperar dinero, lo que nos interesa es poder conversar con la gente que puede tener materiales que ellos creen que es sin valor, ¿no? Gente que ha grabado, puede que lo tenga, como puede que no, pero es importantísimo como memoria para el país. ¿Y esto no debería ser parte de una política nacional de recuperación del acervo fílmico? Exacto, o sea, y también lo está implementando, o sea, es una de las líneas de trabajo del Consejo Nacional de Cine junto con Rescate de Patrimonio, ¿no? O sea, pero ahí también estamos nosotros atrás, ¿no? O sea, esta es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Recuperar ese acervo fílmico para recrearnos también en el tiempo, ¿no? Saber qué ocurría en nuestras ciudades, cuáles eran nuestras costumbres, ¿no? Que es tan importante para reafirmar también la identidad. Recuperar y sobre todo preservarlo y cuidarlo, porque eso es lo que cuesta. Así es. Eso es lo que cuesta. Muy bien, vamos a otra pausa. Vamos. Fernando Mieles, amigas y amigos, ya venimos, es del cineasta guayaquileño Fernando Mieles, aquí en La Caja de Pandora. Ya venimos. Al volver, conozca cómo se reconoció Fernando Mieles. Puedo ser muy extrovertido, puedo ser muy tímido, como igual puedo ser gracioso y amable, como puedo ser de mal genio e insoportable, ¿no? De vuelta en La Caja de Pandora. Decíamos al inicio del programa, grabar cine, rodar cine hace algunos años atrás era muy difícil, pero ahora ha mejorado porque hay posibilidades tecnológicas más simples, más económicas y más personas están dedicadas a esto. ¿Tú encuentras futuro al cine ecuatoriano desde esa condición? Sí, o sea, mira, sobre todo que el panorama ha cambiado bastante. O sea, ahora existe un Consejo Nacional de Cine, ¿no? Con políticas muy claras, ¿no? ¿No? Y que en el futuro sería lo ideal que se convierta en Instituto del Audiovisual. ¿Por qué en instituto? ¿Cuál sería la diferencia, la ventaja? Porque frente a la nueva ley de cultura, ¿cómo se llama? ¿Cómo se integraría? Es como instituto. ¿No? Creo que sería lo ideal, ¿no? Encima, ¿Y cambiarían las funciones? O sea, el espectro del audiovisual abarca el cine y es mucho más amplio, ¿no? O sea, el Consejo ha sido un modelo de cómo ha hecho su gestión y de lo que ha significado para los cineastas. O sea, ya tiene 3 años, tiene sus fondos concursables y es con los cuales se está haciendo casi toda la producción nacional en estos momentos. Ya. Muy bien. Oye, sigamos en esta búsqueda. Todavía tienes estilo y Odisea. A ver, ¿por dónde quisieras? ¿Qué te parece por Odisea? No, vamos por estilo para llevar la contraria. Para llevar la contraria, para llevar la contraria. Me gusta llevar la contraria. Está bien. Tú eres el personaje y tú decides qué ver. Veamos estilo. Judy Calero acudió a su baúl de recuerdos para hablarnos de su primo Fernando Mieles, el cineasta. Él es una persona muy graciosa, jovial, es extrovertido, siempre es atento con todos nosotros, o sea, sí. Es una persona que se hace querer muy fácilmente.
Su forma de ser y su espontaneidad es bromista, entonces hace que la gente, no sé, enseguida tenga una conexión muy rápida con lo que es él. Admite, sin embargo, que cuando se trata de proyectos de trabajo, Mieles puede llegar a ser muy reservado. Reservado para sus proyectos, para sus cosas, o sea, es sus ideas de que voy a hacer una película o algo, eso es de él, o sea, es sus historias. Y es que para contar una historia no basta solo con el entusiasmo del artista, también se requiere de un intenso trabajo en solitario. Así lo cree la escritora y narradora oral Ángela Arboleda. Cada escritor creo que tiene sus propias mañas, sus propios ritos, formas, desde hay gente que lo anota en un papel, luego lo desarrolla, luego lo pasa a la computadora, para otros ya la pantalla es parte de ese ritual que es sentarse a armar una historia. Él tiene procesos muy particulares tanto para crear como luego para el montaje y la edición, muy meticulosos. Tiene una gran disciplina. En el caso de Fernando, es una persona con una gran disciplina, que está siempre trabajando. Arboleda recuerda una lección que recibió del realizador. Pues en una ocasión lo llamé, quería conversar con él, saber cómo era este asunto de que él había estudiado en Cuba. Y recuerdo que le dije, no, que para salir, para tomar un café o tomar algo, vamos a hacer algo. Y me contestó que él estaba escribiendo un guión y que él no podía salir y que él estaba muy ocupado. Para mí fue una lección que él me dio muy importante. Dijo yo de disciplina y me dijo, estoy trabajando eso y han sido años de mantenerse en esa postura. Ahí está. Ella está mostrando en ti una personalidad también muy exigente con tu propio trabajo, ¿eso es así? Sí. ¿Sí? Sí, claro, pero es que si uno mismo no se exige, o sea, uno es su jefe, claro, uno es super jefe. ¿Son muchas horas de trabajo que tú dedicas? O sea, creo que lo normal, o sea, creo que no menos de 13, ¿no? No menos de 13 horas. Sí. Ajá. O sea que no te queda tiempo para nada. No, porque, o sea, uno lleva una vida normal, o sea, no creo, ahora en este momento, no creo en esas cuestiones de la inspiración y esas cuestiones, o sea, eso también para cuando empiezas, ¿no? De ahí creo que todo es trabajo y rigurosidad, ¿no? ¿Cuántas horas que trabajo? A ver, de 8 a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Entonces, sí, unas 11, 12 horas. 11, 12 horas. 11, 12 horas. Depende, ¿no? Depende también en qué etapa esté, ¿no? O sea, cuando estoy escribiendo, a veces son más horas, cuando estás en rodaje son más horas y es más agotador. Cuando estás montando es un poquito más suave, ¿no? Depende de los momentos, Depende ¿no? de los momentos. Ajá. Tu prima dice que Fernando Mieles es gracioso, extrovertido, pero hay quienes creen que eres tímido también. También, sí, o sea, ¿no? sí. Eres tímido. ¿Qué es lo que más te altera y te produce ese estrés que te conduce a la timidez? O sea, no creo que sea tímido como tímido, ¿no? Sino que, o sea, creo que uno es todos. O sea, puedo ser muy extrovertido, puedo ser muy tímido, como igual puedo ser gracioso y amable, como puedo ser de mal genio e insoportable, ¿no? O sea, creo que uno es todos, ¿no? Depende del momento. Pero eres disciplinado y eres sí. meticuloso, eso ¿no? Sí, lamentablemente sí, creo. ¿Porque eres exageradamente disciplinado o a veces sí. A veces a mí mismo me molesto, ¿no? O sea, ¿Con tu vida en general o con el trabajo? Creo que con las dos cosas. Ajá. A veces con mi vida también. Todavía no has creado familia, ¿no? No has formado familia. No. ¿Y qué pasa? ¿No te queda tiempo? No, creo que no ha llegado el momento. Creo que no ha llegado el momento. Ya. ¿Y cuáles son los planes de Fernando Mieles en el ámbito personal, ¿no? O sea, aparte de ser un cineasta, pues tú te proyectas también en la vida a hacer otras cosas. ¿Cómo miras al Fernando Mieles 15 o 20 años después? ¿Haciendo qué? Creo que haciendo películas, creo. O sea, no sé, ¿no? O sea, yo soy mucho... Vivo lo que estoy haciendo. O sea, sé que ahorita he terminado Descartes, ¿cómo se llama? He terminado Prometeo. Las dos son dos películas muy diferentes, pero que me encantan cómo están,
las dos. Sé que este año queda para hacerlas rodar, para distribuirlas, para que el público las vea, ¿no? De ahí, o sea, ya ando con nuevas ideas, ¿no? ¿Cuáles son esos otros proyectos? Eres sé, muy reservado. Eso nos decía tu prima, ¿no? Él es muy reservado en esos temas. Pero no, es que hay algo con... Creo que, o sea, la gente que escribe, creo que también lo dice mucho, ¿no? Cuando uno cuenta lo que va a hacer, es como que se asustan los fantasmas. Se asustan los fantasmas. Se asustan los duendes que uno deja trabajando. Claro, es posible que eso ocurra también. Sí. Tú has llegado a tener clases con García Márquez, entiendo yo, ¿no? Él decía eso justamente. Él decía eso. Él decía eso. Exactamente, así es. Y hay un libro muy interesante que de esas lecciones se publicó, ¿no? De cómo escribir un guión. Recuérdanos, para que todos sepamos, cuál es la recomendación básica que debe tener en cuenta el escritor a la hora de escribir un guión. A la hora de escribir un guión, te lo voy a decir, creo que es no solo para guión, para cualquiera, creo que es disciplina. O sea, tomárselo como un trabajo en el que tienes que cumplir horas y tiene que haber resultados. Disciplina e inspiración, ¿no? Sí. ¿Cómo llega a inspirarse Fernando Mieles? ¿Se toma una copa de vino, una de champán? Es que ¿sabes qué? Cada vez me cuesta más definir eso de la inspiración. O sea, para mí la inspiración es cuando como que logro ver o entender lo que quiero contar y el tono en que lo quiero hacer. Es más o menos cuando entiendo qué es lo que quiero hacer. O sea, puedo tener muchas ideas, pero en el momento que las entiendo y las cuestiones hacen clac, para mí ese puede llamarse el momento de inspiración. Vamos a una pausa, amigas y amigos. Ya venimos. Esta es La Caja de Pandora con Fernando Mieles. Al volver, descubrirá cómo lo trataron las autoridades migratorias cuando lo deportaron. Te empiezan a llevar, tú no sabes a dónde, no te dan razón de nada, preguntas y es como si hablaras con nadie. De vuelta con Fernando Mieles en la parte final del programa, tratando de descubrir cómo es el trabajo y la vida de un realizador de cine y documentales. Vamos a ver, tenemos un último videoclip. El que nos queda. No, el que nos queda, ya no hay otra alternativa. Por favor, tú tienes el control. Abramos, se trata de Odisea. ¿Qué puede ser Odisea? No sé, puede ser... Odisea se lo relaciona mucho con el viaje, ¿no? Viene desde la Odisea, ¿no? Imagino que debe ir por viaje, por migración. Bueno, veamos de qué se trata. Creo que debe ser eso, por Prometeo. Nos quieren hundir, mandarnos al cementerio, eso es lo que quieren. Durante las 2 últimas décadas, el país atravesó una grave crisis económica que provocó el aumento de los niveles de pobreza e indigencia. Miles de ecuatorianos, al no tener ingresos fijos que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en Estados Unidos, España e Italia, donde podían alcanzar niveles de remuneración más elevados que los de Ecuador. Por esta causa, los países industrializados comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados con mano de obra barata. Pese a que esa aventura laboral ha sido muy fuerte y riesgosa, ya que incluso han debido ingresar en calidad de indocumentados, los emigrantes se han endeudado para viajar, arriesgando lo poco que tienen, con el fin supuesto de alcanzar mejores ingresos económicos. En estas condiciones, muchos de nuestros compatriotas han sido explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo abusos y afrontando la soledad y la separación de sus familiares. ¿Para qué les llamaron? Para la mano de obra, hoy que ya están satisfechos con la mano de obra ecuatoriana o latinoamericana o suramericana, ya no les necesitamos y ahora sí regresense a sus casas y no es así. Fuimos a formar parte ¿de qué? De la riqueza de ellos. Y sin embargo hoy nos dicen y nos tildan de que somos de la emigración, somos criminales, somos tratados de esa manera en Italia y en Europa.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cerca de 1.600.000 ecuatorianos han emigrado del país. El flujo más alto de migrantes se produjo entre el 2001 y el 2002. En el año 2008, casi el 50% de los emigrantes ecuatorianos se encontraba en España, donde 3 de cada 10 ecuatorianos trabajan en servicio doméstico y en el manufacturero. Solo un 3% se desempeñan como profesionales, científicos e intelectuales. De retornar ya no. De estar aquí con mi familia, mi esposa, mis hijos, pues para mí es una alegría inmensa, ¿no? Y ya no volveré más porque lo he pasado muy mal por allá. Allí está una de las razones fundamentales que te condujo a la producción de Prometeo Deportado. Ya nos dijiste en el perfil cómo empezó la historia, te invitaron para que vayas a ser parte de un equipo de producción de una telenovela y en Madrid, en Barajas, te dijeron, usted no puede entrar, tiene que regresar. ¿Cuál es el trato? Nos gustaría saber detalles de esa relación entre quien quiere ingresar a ese país y las autoridades de migración. A ver, como siempre que ocurren estas cosas, uno las olvida o las matiza de un montón de cosas, y al menos que es lo que yo hago cuando trabajo, ¿no? O sea, de lo que me acuerdo es que se quedan con tus papeles. O sea, llega un momento en que te quitan pasaporte, te quitan el pasaje y te dicen, acompáñenme. Y te empiezan a llevar, tú no sabes a dónde, no te dan razón de nada, preguntas, y es como si hablaras con nadie. Y es como si hubieras cometido un delito. Un delito. O sea, yo no me acuerdo si me esposaron o no. O sea, tal vez puede ser que lo imaginé también. ¿No? ¿En tu película llegas a estar esposado? Yo no, pero un personaje sí. Un personaje sí. Sí, que es justamente Prometeo. Ajá. Y eso, pero podría ser esa una práctica... Podría ser perfectamente. O sea, yo no me acuerdo, creo que... A ver, a mí lo que me marcó mucho es que te quitan los documentos, llega un momento en que tú tranquilamente sientes que puedes desaparecer y que no ha pasado nada y que nadie se va a enterar, ¿no? Y que te conducen por corredores y de pronto te meten, no es una celda, es una sala de espera, ¿no? Donde había otros migrantes. En similares condiciones. En similares condiciones, pero era como una sala de espera de aeropuerto, solamente que cerrada, y sin ninguna referencia del exterior. Entonces, yo lo que me acuerdo es la sensación de perder la noción del tiempo, o sea, no sabía cuánto tiempo había pasado. Y tras un viaje cansado. Y tras un viaje, ¿no? sí, como 8 horas de adelanto, ¿no? Entonces, después cuando hay un vuelo disponible o el mismo que se vuelve, agarran, si es que hay lugar, agarran, te embarcan y te regresan. Esas largas horas de espera son angustiosas porque no sabes lo que puede ocurrir. Porque no sabes lo que va a pasar. ¿Tú calculas qué tiempo debiste esperar para tomar nuevamente un avión? No. O sea, creo que pueden haber pasado 8 horas, como puede haber pasado más, o si no menos. Y ese también es uno de los retos de la película Prometeo Deportado. O sea, casi toda es hecha en una sola locación. Que es esta sala. Que es esta sala de la de donde no tienes contacto con nada más. Exacto. Entonces es esa sensación de que pueden haber pasado horas o puede haber pasado toda una vida, ¿no? Que son esos momentos también que corresponden a una decisión que uno toma en la vida. En tu caso, ese sueño o esa aspiración o deseo o meta de ir y trabajar en un equipo que debía producir una telenovela se truncó. Las otras historias, ¿no? ¿De quiénes has registrado? ¿Qué otras posibilidades o qué otros sueños se truncaron? ¿Te refieres a los demás personajes, no? A la de Prometeo. Claro. Claro. Porque siempre son esos, ¿no? Como historias y sueños que se ven truncados porque en una frontera te dicen no entre. Pero a la vez, en ese hecho hay un aceptarse y un reconocerse. Entonces, solamente cuando terminas aceptando eso, ¿no? Que no eres culpable, que no tienes de qué huir, ¿no? Es que terminas reconociéndote
y tal vez reconciliándote con esa parte que nomás ve las cosas malas de aquí y que quiere huir, ¿no? ¿no? Que era mi caso. ¿Tú no encontrabas nada bueno acá? No, o sea, yo me había ido para Cuba, ¿no? a estudiar cine, y como en ese entonces se producía muy poco acá, yo tenía mucho miedo a regresar con una profesión que no iba a poder desarrollarse aquí tan rápidamente como yo quería. ¿no? Entonces temías tener una frustración profesional. Exacto. ¿no? Hoy, claro, las cosas son diferentes. ¿Por qué no recurriste al género documental y preferiste ir al género de ficción? Buena pregunta, porque creo que siempre la pensé como una ficción. Siempre, siempre, ¿no? Además, creo que contar en este caso Prometeo como un documental, yo creo que, o sea, como le he contado ahora, yo creo que se desborda. Porque es mucho más allá que la migración, ¿no? Para mí es un intentar definir lo que es para mí ser ecuatoriano. ¿Y qué es ser ecuatoriano? No sé, por eso miren Prometeo. O sea, lo que para mí está ahí puesto. Pero para ti personalmente, ¿qué nos identifica como ecuatorianos? Por eso, todas esas preguntas, o sea, que yo me las hago cuando regreso deportado, ¿no? O sea, que yo me empiezo a preguntar, o sea, ¿por qué esta cuestión de la deportación? ¿Por qué hacia ecuatorianos? ¿Qué es esto de ser ecuatorianos? O sea, yo con todas esas preguntas, es que yo para respondérmelas, a mí empiezo a escribir Prometeo deportado y hacerla después. O sea, yo creo que Prometeo está lleno de todas esas cosas, ¿no? Prometeo deportado, al cual le deseamos muchos éxitos, ¿no? Si triunfa tu película, triunfa también el conjunto de la producción nacional y queremos celebrarlo. ¿Cuánto te ha costado la producción de esta película? Esos son temas de producción. Ah, esos son temas de producción. O sea, no se comparte. Aquí también eres reservado. O sea, no. Yo no sé de costos en Prometeo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernando, por venir. A ti. Un placer tenerte aquí y compartir tu experiencia. Amigas y amigos, gracias por compartir. Esta es La Caja de Pandora. Hemos tratado de explicar a través de la historia de Fernando Mieles una parte de la vida de los realizadores de documentales y cine en Ecuador. Esperamos que haya servido también para su conocimiento. Esta es La Caja de Pandora. No deje de escribirnos, allí consta la dirección. Sugiéranos personajes, temas. Hasta tanto, que pasen muy bien.